Muy buenas tardes a todos y a todas en Centroamérica y en Estados Unidos. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario virtual, Elecciones en Estados Unidos y la lucha contra la corrupción en Centroamérica. Mi nombre es José Miguel Cruz. Soy el director de investigaciones en el Centro Green para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Y es un gusto darle a todos y a todas la bienvenida a este seminario. Este seminario virtual es coorganizado por Seattle International Foundation, el Centro Green para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida y Ford Foundation. Es parte de un esfuerzo conjunto que realizamos estas instituciones para promover la discusión sobre la importancia de la transparencia y el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en Centroamérica. Aprovecho para enviar un mensaje de solidaridad a mis compatriotas, a nuestros compatriotas centroamericanos, y una exhortación a quienes estamos fuera, a apoyar los esfuerzos de ayuda, de reconstrucción que vendrán en los meses venideros. Como ustedes saben, Centroamérica pasa por un momento extremadamente crítico. Más allá de cualquier metáfora, es ciertamente Centroamérica está enfrentando la tormenta perfecta, una combinación de crisis en el sector de salud pública que va a tener consecuencias económicas a largo plazo. Los recientes huracanes van a agravar esta crisis, van con destrucción de infraestructura, en costos de vidas, de capacidad económica y el retroceso, y a esto se suma cierto retroceso en las instituciones democráticas en Centroamérica. En este contexto es que estamos haciendo este seminario virtual para discutir el papel que puede jugar la nueva administración de los Estados Unidos, la administración de Joe Biden, en el tema de la lucha contra la corrupción en Centroamérica. Para discutir esto tenemos un panel extraordinario que todos y todas han aceptado gentilmente participar en el mismo y quienes no necesitan en realidad ninguna introducción, pero lo voy a hacer para entrar, antes de entrar a la discusión. Nos acompaña Adriana Beltrán, quien es directora del programa de seguridad ciudadana de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA por sus siglas en inglés. Nos acompaña también, Adriana va a ser la moderadora de este panel. Nos acompaña también Claudia Paz y Paz, quien es directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y Derecho Internacional, CEGIL, y además es, como muchos de ustedes saben, es ex fiscal general de la República de Guatemala. También nos acompaña Luis Guillermo Solís, quien es director interino de mi centro, del Centro Kimberly Green para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, y es, también como saben, expresidente de la República de Costa Rica. Y nos acompaña Ricardo Zúñiga, quien es un Senior Diplomatic Fellow en el programa de América Latina del Woodrow Wilson Center, y una persona con una extensa carrera en el Departamento de Estado. Muchas gracias a los participantes, a todos ustedes, a los que se unen, a los que se conectan. Este es el último seminario virtual de una serie que comenzamos en mayo con las instituciones que ya mencioné. Y antes de darle la palabra a Adriana, quiero aprovechar este espacio para agradecer a las personas que a lo largo de estos meses y en este seminario han hecho posible estos eventos. Estas personas son Mirte Postema, Eric Olson, Nate Moyer de Seattle International Foundation, también a Arturo Aguilar y por supuesto a Lindsay Dudley y Lisa Picard de LAC. Este webinario ha sido también apoyado por el Title VI Grant del Departamento de Educación de los Estados Unidos y es parte de también, entre otras cosas, de nuestra serie sobre gobernabilidad y seguridad en FIU. Sin más, les agradezco a todas y a todas que se nos unan y los dejo con Adriana.
Gracias, José Miguel. Y gracias a todos a los que nos acompañan. Un agradecimiento también al Seattle International Foundation, al Centro Green y a la Fundación Ford por invitarme a moderar este importante panel, y aquí acompañada de un panel de distinguidos expertos. Antes que nada, también quisiera, en nombre de Bola, unirme a las palabras de solidaridad con la región y al llamado de que todos podamos colaborar en responder y acompañar a nuestros amigos centroamericanos por esta como bien inició José Miguel, en la última década se habían visto pasos muy importantes en lo que era la lucha anticorrupción en Centroamérica. Hubo importantes acciones judiciales, la creación de mecanismos internacionales, diría, innovadores, como la CICIG en Guatemala, la MAXI en Honduras. Hubo una creciente demanda de parte de la población por una mayor transparencia y rendición de cuentas de parte de sus autoridades. Sin embargo, a medida que estos esfuerzos comenzaron a producir resultados, también se dio una fuerte reacción de parte de diversos sectores, tanto dentro como fuera del gobierno, y se han visto lastimosamente retrocesos significativos en los últimos años. Entonces quisiera, antes de hablar sobre qué podría traer una nueva administración Biden en la lucha contra la corrupción, quizás iniciar contigo, expresidente Solís, si podías compartir con nosotros cómo percibes la situación actual en la región, en lo que son los esfuerzos anticorrupción, y por qué consideras ha habido tanta dificultad en avanzar de una manera sostenible en este tema tan central e importante para la región, y cuál ha sido desde tu perspectiva el papel de los Estados Unidos en eso. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes para todas y todos. Muy agradecido por esta invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema central para Centroamérica. Y quisiera sumarme a las palabras de solidaridad ya externadas por José Miguel y por Adriana, en el sentido de hacer llegar nuestro abrazo afectuoso a todas las personas que están padeciendo los embates de los eventos extremos estas últimas 2 semanas. Externar nuestra preocupación desde el Centro Green para América Latina y el Caribe sobre lo que pueda venir en los próximos días en el sur del Caribe centroamericano, y expresar nuestra voluntad de asistir de la manera que sea posible a los esfuerzos de rehabilitación y de mitigación que son tan necesarios en estos momentos en que tantas personas, millones de ellas, sufren estos trágicos acontecimientos climáticos. Para atender la pregunta que Adriana hace, creo que hay que recordar un problema medular en la historia centroamericana que tiene que ver con la debilidad de las instituciones, y particularmente las instituciones de administración de la justicia. Este es un tema que va mucho más allá del siglo XX, tiene que ver con la formación de los propios estados nacionales, tiene que ver con la configuración de la administración del poder, que durante muchísimas décadas ha estado en manos de pequeños grupos que han actuado sin necesidad de rendir cuentas a nadie. Buena parte de esos periodos estuvieron en manos de fuerzas militares que no ocuparon el poder sino por su propia voluntad, y también contaron con la complacencia de los Estados Unidos, que en algún momento de esas dictaduras estuvo de acuerdo en que se realizaran los actos más reprochables que terminaron alimentando esas tendencias autoritarias y caudillistas que no se separaron de nuestra vida nacional, sino hasta muy entrado el siglo XX, tras los acuerdos de paz, y aún en ese momento con grandes limitaciones. Creo que este tema de la debilidad institucional, particularmente de las instituciones de administración de justicia, la dificultad que hemos tenido de garantizar independencia de los poderes judiciales en la mayor parte de los países de Centroamérica, la existencia de regímenes autoritarios que han hecho caso omiso de la voluntad popular expresada libremente en elecciones periódicas internacionalmente supervisadas, y desafortunadamente
las consecuencias de la injusticia social, la pobreza y la exclusión a la que se han sido sometidos nuestros pueblos son todos el telón de fondo de esta nueva crisis que tiene desafortunadamente en nuestros días una deriva de agudización de las contradicciones regionales en momentos en que el mundo entero se ve afectado por la pandemia. Centroamérica no es excepción a ella, y la proliferación de una cultura autoritaria que ha renacido, que ha reverdecido en un momento en que esperábamos eso ya no se presentara más. Gracias. Antes de continuar, se me olvidó al inicio decir que si alguien tiene alguna pregunta, que por favor no la envíe por el Q&A que aparece en la pantalla y yo voy moderando las preguntas. Claudia, vos fuiste fiscal, tú tienes una larga trayectoria de trabajo sobre el tema de fortalecimiento de la justicia. No sé si tengas algo que añadir a lo que nos compartió el expresidente Solís. Sí, muchísimas gracias por la invitación a FIU, a Seattle y a la Fundación Ford, y gracias Adriana por la pregunta. También uno mis palabras de solidaridad con Nicaragua, con Honduras, con Guatemala y con El Salvador, que están atravesando una situación tan difícil en estos momentos y que nos muestra una cara más de la corrupción y también de los efectos del cambio climático. Yo quisiera unirme a las palabras de José Miguel y a las tuyas, Adriana, de que en la última década en Centroamérica vivimos como lo que podríamos haber llamado una primavera de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Creo que el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de la MAXI en Honduras y los esfuerzos realizados desde la Fiscalía de El Salvador avanzaron casos importantísimos de corrupción que develaron cómo existía esta red integrada por tanto élites políticas como élites empresariales y partes del Estado corruptos que funcionaban pues para garantizar los privilegios de algunas personas y poder beneficiarse de los fondos públicos. Creo que desafortunadamente esos esfuerzos que se hicieron, acompañados por supuesto por sociedad civil y por la prensa independiente, esos esfuerzos que se hicieron fueron víctimas de su propio éxito. Y justo cuando se llegó a tocar los nervios de las redes corruptas, justo cuando finalmente grandes políticos o los grandes empresarios eran llevados a la justicia, pues hubo un retroceso en el que las políticas desde Estados Unidos tuvieron muchísimo que ver. No podemos obviar, no podemos ignorar que el cambio de foco que existió desde la presidencia del presidente Obama a la priorización sobre todas las cosas de evitar la migración del presidente Trump y abrazar presidentes absolutamente corruptos como el presidente Jimmy Morales en Guatemala o el actual presidente de Honduras, tuvieron unos efectos muy graves que explican los cambios, los retrocesos que estamos sufriendo ahora. Retrocesos que se expresan no solo en la expulsión, no renovación del mandato de CICIG, no renovación del mandato de la MAXI, retrocesos también en El Salvador, sino que en funcionarios de justicia, fiscales, jueces independientes, periodistas valientes, líderes sociales, que ahora están bastante más solos en su cruzada en contra de la impunidad y de la corrupción, y que están sosteniendo casi que con su cuerpo los esfuerzos que se lograron para impedir que todo se revierta. Y desde los estados vemos esfuerzos muy fuertes por restringir el espacio de defensa de derechos humanos. Las leyes muy restrictivas que se están tratando de aprobar en Guatemala para limitar el trabajo de las organizaciones, de las asociaciones civiles, y esfuerzos similares también en Honduras y en El Salvador, la criminalización
y las represalias que se están viviendo, por ejemplo, en El Salvador en contra de la prensa independiente, El Faro, por ejemplo, que es víctima de una campaña de criminalización y de estigmatización por parte de las más altas autoridades del Ejecutivo, son ejemplos de este retroceso que estamos viendo en la región. Y no quiero terminar sin dejar de ver que es un sistema de justicia, como señalaba correctamente Luis Guillermo, que históricamente le fue negada su independencia, que se encontraba subordinado a otros intereses y que actualmente también actúa de una forma selectiva y discriminatoria. Es decir, por un lado, se frenan los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y en el avance de investigaciones, por ejemplo, contra el crimen organizado que tanto daño hace en nuestra región, pero por el otro lado se criminaliza a personas defensores de derechos humanos, y esto lo vemos en Guatemala, lo vemos en Honduras respecto a defensores de la tierra y del territorio, y por supuesto un país que no podemos olvidar, la cantidad, decenas de presos políticos que existen en Nicaragua. Dejaría hasta ahí mi intervención, Adriana. Espero no haber planteado un panorama muy desolador. Muy desolador. Bueno, con base a ese panorama, quisiera irme a Ricardo. Hay mucha expectativa ahora con la elección del vicepresidente Biden, y más porque parte entre sus ejes principales ha puesto la lucha contra la corrupción. Vos tenés una larga trayectoria de experiencia y trabajo en el gobierno como funcionario público, y dada este panorama que nos plantea Claudia y el expresidente Solís, ¿cómo vería reflejado la política de la administración Biden frente a estos temas en la región? ¿Dónde ves las oportunidades y los desafíos? Y aprovecho porque sé que en estos meses has estado examinando, analizando lo que fue la estrategia de la administración de Obama sobre Centroamérica. Y si hay lecciones de ese análisis que has estado haciendo que pudieran informar lo que podría ser una política de la administración para atender esta temática. Bueno, muchas gracias, Adriana, y muchas gracias por la invitación a estar en este panel con este grupo tan distinguido. Como los demás, yo creo que es importante señalar lo que está pasando en términos de los efectos de los huracanes en Centroamérica estos días y las tormentas tropicales, porque eso toca directamente el eje central de esta conversación, que es el rendimiento no solamente de cuentas, sino que de servicios públicos del gobierno a sus ciudadanos. Y todo esto está tan enlazado que yo creo que vale la pena platicar un poco de cómo vimos el asunto en el 2014 desde el punto de vista de la administración de Obama, cuando estábamos viendo otra ola no solo de migración, sino que de disturbios sociales, francamente en ese momento cuando ya veíamos una violencia que estaba disparando en todos los países claro, en el Triángulo Norte, pero en toda la región estábamos viendo los efectos de ese escenario devastador. Yo creo que es importante también entender que ya para el 2014 teníamos un entendimiento un poco mejor de que lo que habíamos hecho hasta ese momento no había funcionado para aliviar la situación social ni política ni económica en Centroamérica, que las fuerzas ajenas e internas en Centroamérica y estructurales, principalmente problemas estructurales, no habían sido atendidos ni por la ayuda extranjera ni por esfuerzos domésticos por la sociedad civil o algunos actores políticos o económicos. Entonces, diseñamos un esfuerzo de tratar de mejorar las condiciones con tres pilares o tres ramas de trabajo principales, que eran
mejoramiento de la condición económica, mejoramiento de la condición en el ámbito de seguridad, y el tercer elemento era en gobernabilidad y transparencia y la lucha contra la impunidad. Esos eran los tres elementos. El trabajo que hice en el Wilson Center junto con Eric Olson del Seattle International Foundation y con otros colegas, identificó, lo que hicimos fue revisar esa ayuda y ese programa que estableció la administración Obama y que fue llevado a cabo hasta el 2019, o sea, en las dos administraciones, Obama y Trump, y para analizar lo que había funcionado, lo que no había funcionado y lo que teníamos que mejorar. Y si habían lecciones, exactamente, Adriana, como comentaste, que si habían lecciones que podrían ser aplicables en un esfuerzo en el futuro. Y podemos hablar más al fondo, pero para esta conversación yo creo que lo importante es indicar que la lección principal, lo más importante, es que no podemos tratar como iguales la ayuda o los esfuerzos económicos o de seguridad comparado con los esfuerzos para combatir la corrupción y mejorar la gobernanza en los tres países que eran el foco de este estudio, Honduras, El Salvador y Guatemala. O sea, que atender asuntos de política y de gobernabilidad eso es lo principal. Si no se atiende ese elemento, lo demás no vale y nunca va a tener un éxito de largo plazo. Podemos hablar un poco más al detalle, pero ese es el punto central. Entonces, yo creo que como el presidente electo Biden conoce la región, viajó mucho, puso mucha atención a ese esfuerzo del 2014 y 2015, el 2016, él va a llegar con conocimiento de la situación básica y yo creo que él va a poner un énfasis en mejorar las condiciones usando la información y las experiencias que hemos tenido desde ese momento. Solo para acabar, quería señalar que es cierto que han habido retrocesos fuertes, pero yo creo que esos procesos que vimos principalmente en Honduras y en Guatemala, pero también en El Salvador, abrimos una caja y abrieron una caja en los tres países que no se va a poder cerrar. O sea, lo que ya vemos es un mapa, un borrador por lo menos, de cómo hacer las cosas y hacerlas bien. Entonces, yo creo que no estamos empezando de cero, sino que por encima del trabajo que ya ha sido hecho por personas de las instituciones de esos tres países y que tienen lecciones para todos los países de Centroamérica. Entonces voy a dejarlo allá. Bien, gracias. Gracias, Ricardo. Quizás añadiendo y para poder entrar un poco más a fondo, entonces, de lo que planteas, quisiera lanzarle a Claudia y al presidente la pregunta sobre, con base a lo que plantea Ricardo, ¿cuáles serían, los desafíos son grandes, hay muchos, ¿cuáles serían sus recomendaciones para la administración? ¿Dónde deberían estar las prioridades para poder impulsar un nuevo liderazgo en este tema, para poder quizás aprovechar, como plantea Ricardo, esta caja que se abrió? A mí me gustaría adicionar, quizá para darle a Claudia la oportunidad como experta en el tema, que ella precise mejor que lo que yo podría hacerlo, áreas muy específicas de intervención. Decir algo que es como necesario poner sobre la mesa, porque me parece que no podemos darle vueltas a esto, como dicen los españoles, mareando la perdiz. Es que el gobierno de Estados Unidos va a que tomar, el nuevo gobierno, la nueva administración va a tener que tomar una decisión que no es sencilla. Y Ricardo ya lo señalaba. La administración Trump ha estado disimulando, digamos, las acusaciones gravísimas que algunos gobiernos de Centroamérica tienen con respecto a hechos de corrupción flagrantes. Y lo ha hecho porque ha decidido priorizar por encima de los temas éticos y de los temas de transparencia
factores que son centrales a la agenda estadounidense en la zona, que tienen que ver con seguridad, especialmente el crimen organizado transnacional, etcétera, y el tema de migraciones, en donde los gobiernos centroamericanos han hecho alarde de subordinación a la agenda de los Estados Unidos. Y en ello han sido acompañados por el gobierno de México, que ha estado dispuesto a echarle cerrojo a las fronteras con el fin de que estas migraciones no lleguen a Estados Unidos. Esto nos abre una discusión que no es necesariamente para este webinario, pero que está incidiendo gravemente sobre la forma como la nueva administración en Washington asuma esta responsabilidad. Si la administración Biden va a adoptar frente a los gobiernos de la región centroamericana una actitud estricta en temas de transparencia, de rendición de cuentas, de lucha contra la corrupción, eso va a tener un costo político en materia diplomática. Y me parece que el gran desafío del nuevo presidente, que por suerte conoce bien a Centroamérica, porque durante la administración del presidente Obama fue el encargado de desarrollar la política hacia el Triángulo Norte y además con los otros países de la zona que no deberían quedarse al margen de cualquier consideración en la política hacia Centroamérica, deberíamos estar todos ahí, desde Panamá hasta Guatemala, incluyendo a Belice, y teniendo a México y Colombia como dos referentes subregionales muy importantes. Deberíamos, entonces, ese presidente que tanto conoce, pues resolver esta primera cuestión, que digo yo, tiene un componente que puede marcar los siguientes años, porque 4 años es muy poco tiempo. Y entonces lo que haga o no hagan los Estados Unidos en esta materia va a tener consecuencias inmediatas. Y ahora, enredado todo con el COVID-19 y los problemas que esto está ocasionando de orden ético en algunos países, como en El Salvador, ahí están las denuncias del Faro de estos últimos días, me parece que puede pesar mucho sobre lo que puedan los Estados Unidos hacer en esas áreas específicas a las cuales probablemente Claudia pueda apuntar de manera mucho más precisa que yo. Claudia. Estás en mute. Gracias. Yo quisiera decir, y no puedo dejar de mencionarlo en este panel y en este momento, que el resultado de las elecciones de Estados Unidos nos llenó de esperanza. Y nos llenó de esperanza justamente porque el presidente electo Biden conoce la región. Creo que es el funcionario más alto que más veces se ha viajado a Centroamérica. Si vemos su plan, los detalles más finos están dibujados sobre las propuestas hacia la región. Y entonces no podemos dejar de pensar que el presidente electo Biden pues nos quiere bien, y ese ya es un gran paso y nos conoce. Yo creo, y retomando las palabras de Ricardo, que en el corazón de las propuestas hacia la región tiene que retomarse el rumbo y ponerse en el centro, es decir, la cooperación técnica, financiera y política tiene que estar hacia la construcción del Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones. Esta tiene que ser la prioridad y el eje central de la cooperación de Estados Unidos con la región. Yo creo que también, y ya lo mencionaba Ricardo, no se parte de cero, y tenemos que reconocer en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, quiénes son los socios más adecuados. Los esfuerzos a favor de la lucha contra la impunidad y en contra de la corrupción dejaron perfilar quiénes eran los líderes sociales, los periodistas independientes, los funcionarios de justicia que estaban en uno u otro lado. Quienes están, como decía en mi intervención anterior, ahora muy solos en sus esfuerzos por la reducción de la impunidad y la lucha contra la corrupción, y que que son los socios adecuados para llevar adelante este camino, estos esfuerzos, y que realmente sin el apoyo de la comunidad internacional,
sin el apoyo de los Estados Unidos están en una situación de desbalance. Este apoyo político, técnico, puede significar espacios, fortalecer los espacios para que sigan realizando su labor tan importante para nuestros países. Sin duda se tiene que retomar la lucha contra la corrupción, cosa que se ha hecho muy bien ahora desde Washington, D.C., son las sanciones individuales a aquellos funcionarios que son extremadamente corruptos. Las hemos tenido en Nicaragua y también en Guatemala, pero también tiene que retomarse, por supuesto, el fortalecimiento del sistema de justicia, y ahí dejo planteada una pregunta para Ricardo, de cómo que en el plan del presidente electo Biden se habla de una organización internacional contra la impunidad y contra la corrupción. ¿Cómo se está pensando? ¿Cómo se está visualizando? Desde ya decir que para mí es fundamental, importantísima. Lo que no sé es cuánta voluntad política hay de parte de los 3 países o 4 países, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, para que esta entidad se pueda instalar. Y un último punto, ya para finalizar, considero imprescindible que se deroguen los acuerdos de tercer país seguro, acuerdos que auguran una crisis humanitaria, que restringen ilegítimamente el derecho humano a solicitar asilo, y que sobre todo pues están construidos sobre un espejismo de que Guatemala, Honduras y El Salvador pueden llamarse países seguros. Y aquí, con esto termino, un punto de partida fundamental, muy importante, es que se podría empezar con la reunificación de los niños con sus padres, para que así se pueda visualizar el inicio de una nueva época. Gracias, Claudia. Ricardo, quiero darte la oportunidad, si tienes alguna reacción, y atender la pregunta que te lanzó Claudia, y también, como te doy la palabra, nos llegó una pregunta sobre de mantener control del Senado el Partido Republicano. ¿Qué dificultades, desafíos tendría esto para la administración Biden y las iniciativas o políticas anticorrupción que quisiera impulsar en la región? Entonces, voy a empezar con la pregunta de Claudia, y aquí tengo que enfatizar que como no soy parte del equipo de Biden, yo tuve la misma pregunta. ¿Cómo se haría eso? Porque yo creo que, pero parte de un elemento que sí ha salido en los últimos años de eso, en conversaciones con oficiales y abogados y otros de los 3 países, de que en muchos casos, por razones que son muy obvias para los que estamos aquí, de miedo, de chantaje, de corrupción a varios niveles, es difícil. Hay mucha gente que ha sufrido por hacer su propio por hacer el trabajo, por cumplir con sus deberes. Podemos alabar el coraje de esas personas, pero son personas, no es un cuento, son personas verdaderas con su propia historia. No es o sea, tiene que haber más protección, eso queda claro, para no solamente los defensores que están afuera del gobierno, sino que obviamente dentro del gobierno. Entonces ahí está un elemento. Y me acuerdo que en algún momento varios oficiales de centroamericanos habían propuesto fórmulas regionales para enjuiciar a actores, más que todo en el asunto de redes criminales que podían tener un poder político dentro de los países, para juzgar a nivel regional a ciertos actores, para no tener para minimizar el riesgo a ciertos actores nacionales. O sea, posibilitar que un actor criminal guatemalteco podría ser juzgado en Honduras o en El Salvador, pero más que todo en una entidad regional donde la ley nacional permitiría
el enjuiciamiento y encarcelamiento, si fuera ese el fallo, de personas de cualquier de los países que estaban participando en un mecanismo así. Y ese fue un elemento que creo que contribuyó a esa idea de tener algún mecanismo que podría un poco compartir el riesgo institucional y fortalecer a los actores, a un actor en un país porque tendría posibilidades de apoyo de otros países y no dependerían completamente de las autoridades nacionales en un país donde parte del Estado había sido capturado por fuerzas corruptas. Entonces, es una idea interesante. Yo creo que tendríamos que analizar cómo cuadra con el sistema interamericano existente, con la realidad que vimos bien en Honduras y en Guatemala, que lo que rige a fin de cuentas, lo que rige son los sistemas, es la jurisprudencia nacional y tiene que haber algún mecanismo nacional para poder llevar a cabo y finalizar de una forma que va a los juicios y a los casos de una forma que se va a sustentar ante apelaciones. Entonces, hay muchas preguntas allá, pero la idea yo creo que merece una conversación inmediata para contemplar si hay posibilidades. Adriana, me preguntaste también, me pasaste la pregunta acerca de lo que pasa con el hecho de que el Senado en este momento parece que va a ser un Senado donde mayoritariamente es republicano. Sí. Yo lo que puedo decir, y tenemos muy claro, voy a usar el ejemplo de El Salvador, donde hubieron cartas de legisladores, tanto republicanos como demócratas, reclamando contra acciones que fueron reveladas por la prensa independiente en El Salvador acerca de, en un caso, las negociaciones con las pandillas por parte de la administración, alegaciones, había sido alegado que habían contactos y hasta negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas. Y por otra parte, por parte de los demócratas, una reclamación ante el hostigamiento que existía contra el Faro y otros representantes de la prensa independiente en El Salvador, como señaló Claudia en otro momento. Entonces, yo creo que lo que pueden ver es que más que todo en lo que se trata de materia contra la corrupción y a favor de la transparencia, hay mucho apoyo, porque es entendido en el Congreso como algo que tiene que haber controles para posibilitar la ayuda y las contribuciones públicas de los Estados Unidos para las tres sociedades, sea a través del gobierno, sea a través de otras instituciones, o sea, que lo que tiene que regir es un estado de ley y un orden jurídico que da ciertas garantías para fomentar la inversión, para fomentar la estabilidad en asuntos de seguridad y, francamente, para combatir acciones criminales que, desde el punto de ver del Congreso norteamericano, afectan a los Estados Unidos. Tanto como afectan, tal vez no tanto como afecta a Centroamérica, pero sin duda afecta a la seguridad de los Estados Unidos. Gracias. Como han mencionado, estos temas de fortalecimiento institucional, cómo avanzar estas reformas estructurales, la lucha anticorrupción, requiere de procesos de largo plazo y requieren de voluntad política. Y esa siempre, últimamente, ha sido el interrogante de la percepción de que no existe esa voluntad política en la región para en realidad avanzar en estas reformas necesarias y estructurales. Y quisiera preguntarles cómo la comunidad internacional, en este caso una administración Biden, pudiera contribuir a construir esa voluntad política. ¿Quién quiere ir primero? Bueno, es un proceso que ya se inició. Creo que Claudia lo ha señalado bien. No estamos partiendo de cero. Hay todo un conjunto de organizaciones y de liderazgos nuevos en Centroamérica que están
interesados en promover estas reformas y sin duda la cooperación internacional puede asistir de forma muy positiva a la consolidación de esos esfuerzos y lo puede hacer por medio de instituciones sancionadas multilateralmente, como es el caso de la CICIG, que yo creo que es un modelo que puede ser modificado, pero que demostró tener un gran apoyo en los países, o por medio de estos nuevos mecanismos ad hoc, como los que podrían surgir convocados por un gobierno, por el gobierno de Estados Unidos a propósito de su propia ayuda. Pero también es cierto, y a propósito de lo que decías, Adriana, y una de las preguntas que están en el chat, es que la voluntad nacional es insustituible. ¿Cuánto tiempo puede durar una comisión internacional sacándole las castañas del fuego a los propios sistemas políticos de cada país? Nosotros no podemos tener una comisión a perpetuidad sin que esto lesione gravemente la estructura política e incluso del Estado Nacional. O sea, en ese sentido uno esperaría que haya responsabilidad. Hemos visto en estos días, por ejemplo, una desesperada carrera hacia el recorte de gastos de parte de los gobiernos que están angustiados por, justificadamente sin duda, los gastos y los déficits de sus presupuestos. Bueno, nosotros tenemos que reconocer que de alguna manera el Estado tiene que funcionar y tiene que estar financiado adecuadamente. Eso significa que las élites nacionales tienen que asumir la responsabilidad que les compete, por ejemplo, de pagar los impuestos necesarios para que funcionen los estados con solvencia. Siempre ese debate es un debate que trae como consecuencia una discusión sobre si la plata se usa bien o se usa mal y si se la roban o no se la roban, etcétera, y que se lesiona la empresa privada y la posibilidad del desarrollo económico. Pero bueno, así como en lo fiscal hay que asumir responsabilidades, también en lo jurisdiccional, en lo que tiene que ver con las instituciones, en lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, también hay una responsabilidad que es nacional y que tiene que ser asumida nacionalmente y que pasa por las designaciones de jueces y magistrados, que pasa por la designación de diputadas y diputados, que pasa por la constitución de partidos políticos que efectivamente representen a colectivos y no solamente a intereses, algunos de ellos muy oscuros, como lo vimos en el caso de Guatemala con la captura de Mario Estrada en Miami, y que tiene que ver también con educación cívica, tiene que ver con la demanda popular que sabemos está más sensibilizada hoy que en otros momentos sobre estos temas y que reclaman de parte de la comunidad política, de quienes hemos sido dirigentes y los que siguen siéndolo en activo, una mayor responsabilidad, una mayor activismo. Claudia o Ricardo, no sé si quieran atender la pregunta. Sí, quizás agregar lo que ya señalaba Luis Guillermo, con lo que coincido plenamente, que creo que es muy importante para lograr esa voluntad política que a veces no siempre es espontánea, por decirlo de alguna manera, que las políticas y los mensajes desde la comunidad internacional sean coherentes. Creo que últimamente hemos vivido una experiencia que no hay un mensaje único respecto del Estado de Guatemala o el Estado de Honduras o el Estado de El Salvador, de todos los funcionarios y todas las agencias que están prestando colaboración técnica o que se encargan de dar seguimiento políticamente a los procesos. Son voces discordantes, tristemente. Lo que hace una agencia, por ejemplo, AID, quizás está en contra de lo que se ha estado construyendo durante muchísimos años por otras agencias de Estados Unidos. Entonces, creo que esas prioridades claras, esas políticas claras que guíen desde Washington hasta las representaciones nacionales pueden apoyar muchísimo a que se reciba un mismo mensaje y que eso facilite que se exprese o se cree esa voluntad política que podría estar ausente. Creo que, como dice Luis Guillermo, estoy absolutamente de acuerdo que lo internacional no puede sustituir a lo nacional. Y creo también que se ha demostrado que hay funcionarios de justicia, funcionarios como en otras entidades como las de derechos humanos o la Comisión
Nacional contra la Corrupción en Honduras, que es un esfuerzo público-privado, que tienen voluntad de hacer el trabajo y que son como los socios naturales de estos esfuerzos y de estas apuestas por fortalecer el Estado de Derecho. Pero hay otros sectores que a veces no vemos y cuyas voces son muy importantes, que no podemos ignorar. En Guatemala, Honduras y Nicaragua, la voz de los pueblos indígenas, sus demandas legítimas, cómo ven el fortalecimiento del sistema de justicia, cómo lo pueden acompañar, porque ellos representan sectores importantísimos de nuestros países, cuyas demandas, cuyos reclamos, cuyas luchas a veces son ignoradas o se ven afectadas por políticas nacionales que a veces también tienen respaldo internacional. Entonces, añadiría ese punto a tu pregunta, Adriana, sobre cómo provocar esta voluntad política y recordar que cuando se estableció la CICIG en el país, o la MAXI en Honduras, no fue una concesión voluntaria de los estados, no existía esa voluntad, fue el enormísimo esfuerzo por parte de la sociedad civil organizada en alianza con organizaciones también de sociedad civil internacional, con el apoyo de Naciones Unidas, con el apoyo de muchos países de Estados Unidos y de países europeos y de América del Sur en su momento, los que lograron pues que se expresara esa voluntad política que en aquel momento era totalmente ausente. No olvidemos que la situación es tal porque hay sectores de la sociedad que se benefician de esos privilegios, que se han beneficiado de la corrupción, de la impunidad, que se enriquecen con los recursos públicos a pesar de la pobreza de nuestros países. Entonces son esas voces también desde sociedad civil y esas alianzas las que podrían ayudar a que se genere una voluntad política que muchas veces está ausente porque significa perder privilegios. Quería añadir un par de comentarios aquí, porque yo creo que lo que Claudia menciona aquí es sumamente importante. La voluntad política se construye. No es una cosa, y ese es un elemento que tocamos en el reporte que hicimos con Eric Olson. Yo creo que él tuvo él metió ese comentario en el reporte, que es un esfuerzo que envuelve muchas partes, muchos actores, pero siempre guiados por un marco muy claro de lo que representa una cultura democrática y un Estado de ley, un Estado de derecho, que tiene que ser liderado por actores nacionales, sea donde sea la jurisdicción, pero con el apoyo fuerte político de la comunidad internacional. Y lo que vimos es que muchas veces el apoyo más importante de los actores internacionales, inclusive de los Estados Unidos, no es el dinero, no es la ayuda técnica, sino que la ayuda política para las personas que están poniendo sus vidas en riesgo para llevar a cabo el cumplimiento de la ley y el servicio público. Punto muy importante, Ricardo. Y retomando eso y yendo a una pregunta muy específica que tiene que ver con lo que hemos estado hablando y lo que acabas de mencionar, y es el tema de la designación de funcionarios en el tema de las cortes. Que ha sido, y lo estamos viendo actualmente en Guatemala con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, la falta de protección que a veces sienten o no tienen jueces, fiscales, incluso las presiones que tienen luego de dejar el cargo. Hemos visto lastimosamente cómo jueces y fiscales que han ejercido su trabajo con profesionalismo han tenido que salir del país por estos ataques. Entonces, aprovechando tu experiencia, Claudia, no sé si hay recomendaciones muy puntuales sobre cómo se puede mejorar o fortalecer estos procesos de elección, este tema de protección, qué rol podría jugar la comunidad internacional, la administración Biden
También teniendo en cuenta que hay elecciones de Corte Constitucional el próximo año en Guatemala, o sea, todo el tema sobre la Corte ahorita sobre la mesa. Vamos a tener elecciones de fiscal general, sala constitucional también en El Salvador, próximamente en Honduras. Entonces, desde tu experiencia, no sé si hay recomendaciones puntuales sobre este tema. Sí, gracias Adriana. Y creo que también está retomando una de las preguntas que estaba en el chat de sí. preguntas. Yo quisiera señalar que lo que se ha logrado en Guatemala y no ha habido más retrocesos es por la actuación fundamental de la Corte de Constitucionalidad, por magistrados y magistradas independientes, empezando por su actual presidenta Gloria Porras. Y eso les ha tenido un costo inmensísimo de criminalización, de estigmatización, de amenazas, incluso de amenazas que están cumpliendo con su, simple y sencillamente porque están cumpliendo con su función de impartir justicia, de ser independientes, de no responder a lo que en Guatemala llamamos pacto de corruptos. Los costos para ellos han sido gravísimos. Entonces, coincido completamente contigo, Adriana, de que es fundamental no solo expresar la importancia de que este alto tribunal en Guatemala pueda funcionar independientemente y que se respete, pues, empezando por la vida y la integridad de estos funcionarios, pero sobre todo que se tenga el espacio para poder realizar su labor de una manera independiente. Ese apoyo tiene que ser ahora, actualmente, porque es ahora cuando están bajo el asedio, bajo las amenazas y la criminalización. Y por supuesto vigilar la elección a magistrados a Corte de Constitucionalidad que se va a realizar en mayo próximo. Estamos a muy pocos meses que esto ocurra. Y la actual elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de salas que se encuentra entrampada en el Congreso de la República, arbitrariamente entrampada. No nos explicamos por qué, si ya el proceso tiene las listas los congresistas para elegir próximos magistrados, no asumen su función constitucional y tienen que basarse, por supuesto, por las normas mínimas, los principios, estándares internacionales mínimos, que es la elección por méritos, que se elija a las mejores personas, no por relaciones personales o por compadrazgos, sino aquellas que han demostrado su independencia y tienen las capacidades. Pero lo considero, o sea, en la medida que las personas que lleguen a ocupar estos puestos lo hagan por méritos, es en la misma medida en que van a poder desempeñar su función de una manera independiente. Pero no puedo dejar de mencionar también la presión que están sufriendo los jueces de mayor riesgo por seguir cumpliendo con su labor, y también los fiscales integrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, porque en las condiciones más adversas siguen litigando los casos de una forma profesional e independiente. Gracias, Claudia. Recordando a los que nos escuchan, si quieren, tienen preguntas para nuestros panelistas, por favor enviarlas por el Q&A. Y aprovecho mientras nos llegan y antes de atender dos preguntas que han entrado, regresando al tema con el que abrimos del cambio climático, los desastres naturales, los impactos devastadores que hemos visto con las tormentas recientes. Es indudable el papel que debe y tiene que jugar la comunidad internacional y los Estados Unidos a corto plazo en atender la emergencia humanitaria, pero también más a largo plazo en lo que es asistir en la recuperación y reconstrucción y cómo mejor preparar estructuralmente a los países para atender lo que va a seguir siendo un fenómeno. Pero dado los problemas de corrupción que hemos discutido, dado que inclusive con la respuesta de los países a la pandemia han habido múltiples casos emblemáticos de corrupción, ¿cómo se imaginan ustedes la comunidad internacional debería estructurar
mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el manejo de la cooperación, de la asistencia, para asegurarnos el buen uso de los fondos y que la ayuda efectivamente llegue a donde tiene que llegar. Yo he visto en mi experiencia, Adriana, que hay como dos condiciones muy importantes para eso. Una es trabajar crecientemente con organizaciones de sociedad civil. A los gobiernos nunca les gusta eso, a mí tampoco me gustaba cuando era presidente, porque le quita capacidad al país de asignar recursos en donde realmente a veces uno tiene más elementos que las organizaciones internacionales para ofrecer. Entonces, el que se le limite al Estado designar el destino de fondos puede ser muy complicado. No necesariamente el Estado siempre es corrupto y siempre falta a la verdad en cuanto a las prioridades. Pero sin duda, darle mayor participación a la sociedad civil cuando las organizaciones de sociedad civil, tanto locales como internacionales, tienen la capacidad para gestionar esos recursos, que a veces no la tienen, y hay que decirlo, pero cuando la tienen, es sin duda muy positivo. Yo creo que esto es un tema que es importante de subrayar. Conviene que haya una creciente participación, una veeduría, un acompañamiento e incluso una capacidad de toma de decisiones de parte de las organizaciones de sociedad civil con respecto a la asignación de los recursos de la cooperación. Y lo otro es que también los países que son donantes y las organizaciones multilaterales que son donantes deben hacer procesos de evaluación mucho más rigurosos y mucho más rápidos. Hay una tendencia que he visto a lo largo de décadas, ya muy antes de ser presidente, y lo sigo viendo ahora, de organismos internacionales que no son lo suficientemente rigurosos en la evaluación de cómo se utilizan los fondos. Y no estoy hablando solamente en cuanto a la cantidad de dinero asignada y la posibilidad de que esos dineros sean utilizados correctamente, sino a los efectos cualitativos de esa ayuda. En Estados Unidos sí he visto informes de A&D que se han producido de buena calidad, señalando a veces a petición del propio Congreso y de la Contraloría aquí, que se llama el Government Accountability Office, el GAO, que obligan a una rendición de cuentas y que muestran de manera muy puntual a dónde ha habido debilidad en la asignación o en el cumplimiento de los objetivos de estos programas de asistencia. Pero otras veces no ha sido así. Ha habido fondos que se asignan por presión política o porque tienen que llegar rápidamente porque los diputados o diputadas de diferentes países tienen una obligación ante sus referentes políticos, y después la plata no se sabe qué se hace, ¿verdad? Centroamérica ha recibido miles de millones de dólares en los últimos 25 años que debieron haber tenido en la región unos efectos que no se ven hoy. Cuando digo miles de millones, no estoy hablando de pocos miles de millones, estoy hablando de muchos miles de millones de dólares desde la firma de los acuerdos de Esquipulas. Una cantidad descomunal de plata, de parte de Estados Unidos, de parte de la Unión Europea, de parte de Japón, de parte de Naciones Unidas, en fin. Y sin embargo, uno ve poco avance en algunos temas. Claudia lo sabrá, Administración de Justicia es un lugar en donde la cantidad de dinero que se ha dado para la formación, para la compra de equipo, para el establecimiento de cortes, actualización de normativa, etcétera, ha sido enorme. Y sin embargo, no vemos avances porque al final siempre hay sectores que neutralizan esos recursos y en algunos otros casos, pues simplemente el dinero se lo llevan para fines que no eran los previstos. Claudia o Ricardo, ¿quieren añadir algo? Sí, yo quiero llamar la atención sobre un punto, y es que lo que estamos sufriendo ahora tiene que ver directamente con el cambio climático. O sea, decían que la tormenta que estaba llegando a Nicaragua era la tormenta más fuerte de la historia, y tener 2 tormentas actualmente y una tercera, como comentábamos hace un momento, o una posible tercera, como comentábamos hace un momento con
Luis Guillermo, pues es una señal de alarma de algo que es muy grave para el planeta, que es el cambio climático, que nos provoca también o estas lluvias torrenciales o sequías tremendas que generan hambruna en países que ya de por sí están siendo muy, muy empobrecidos. Entonces claro que la reacción internacional en estos momentos, la solidaridad internacional para apoyar a personas que quedaron absolutamente sin nada, sin vivienda, que sus cosechas fueron inundadas, mujeres que habían hecho préstamos, por ejemplo, en Guatemala, y que lo perdieron todo, que no solo perdieron lo que van a comer, sino encima tienen la deuda del préstamo que habían sacado. Pues esa ayuda a estas personas es fundamental, es indispensable, pero creo que hay medidas preventivas que se pueden tomar y medidas que van desde una colaboración de la comunidad internacional y también hacia los estados, y un tercer actor, que son las empresas. En nuestros países hay una legislación tremendamente laxa sobre la posibilidad de trabajo para las industrias extractivas. Acá se cruza también tristemente el tema de la corrupción. No existen los estudios de impacto ambiental adecuados. Los pueblos indígenas denuncian cómo se está contaminando el agua, cómo se están destruyendo los bosques, y todo esto tiene sin duda un impacto en estas tragedias que vivimos, y que no es como algo inevitable. Si se tomaran esas medidas anteriores que regularan de una forma adecuada, por ejemplo, a través de la consulta previa, libre, informada, la posibilidad de otorgar permisos y concesiones para industrias extractivas, o se vigilara de parte de los estados adecuadamente cómo están desarrollando sus actividades económicas estas industrias, si se evitara la corrupción que existe detrás de algunas de las concesiones. El caso de Berta Cáceres, la corrupción, quien fue asesinada en Honduras en 2016 por su lucha por el agua, lucha del pueblo lenca, y que actualmente se está por juzgar un caso de corrupción en el Gualcarque, que fue uno de los casos que impulsó la Maxi. Nos dan cuenta de cómo estos fenómenos, impunidad, corrupción, una débil legislación y un débil control del Estado, pues producen afectaciones al ambiente, que también son factores que facilitan y que permiten que existan estos desastres actualmente. Eso diría, Adriana. Gracias, puntos muy importantes. Ricardo, no sé si quieras añadir algo más de tu experiencia con las multilaterales también. Sí, muy rápidamente, solo para decir que es exactamente el caso de que podemos tomar el asunto del cambio climático, de lo que viene por encima de los problemas estructurales que ya existen. La ausencia de una respuesta integral, sea a nivel nacional o sea a nivel regional, es uno de los puntos débiles de la ayuda internacional y del esfuerzo, y tiene mucho que ver con el hecho que estamos hablando de una región fragmentada en muchos aspectos, y ya no son países pequeños. Solo hablando de los 3 países del Triángulo Norte, son 32 millones de personas, más con un flujo enorme atravesando las fronteras, pero todavía son mercados, son zonas reglamentarias y fiscales divididas, y eso complica entonces lo que los une son los factores como el cambio climático, factores que afectan a toda la región, y que lo que los divide son, digamos, divisiones que no son ficticias, porque la verdad es que los países son muy diferentes y tienen su carácter muy distinto, y entonces no es para subestimar eso. Pero el hecho es que no es una zona donde será posible evitar soluciones integrales que unan las capacidades, las capacidades laborales, intelectuales, económicas
la zona. Ellos, a pesar de los esfuerzos de SICA y de muchos esfuerzos a través de los años, todavía es un punto débil tanto para los donantes como para los gobiernos mismos. Adriana, si me permitís, yo quisiera recordar a propósito del cambio climático que a mediados de los años 90, Centroamérica y Estados Unidos firmaron un comunicado conjunto que se llamó Con Causa, que tenía como objetivo retomar en la agenda Estados Unidos-Centroamérica los compromisos de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, la ALIDES, que fue la gran contribución que relanzó al proceso de integración en esos años. Esa concausa era una propuesta cuyo contenido era esencialmente ambiental y resultaba de la visión de la administración Clinton en ese momento y especialmente del vicepresidente Al Gore, hoy Premio Nobel de la Paz, precisamente por sus esfuerzos en temas de cambio climático, que podría ser un muy buen punto de arranque en el diálogo Centroamérica-Administración Biden, especialmente porque esa es la sombrilla que tendrá que cubrir a las agendas de desarrollo, a las agendas estas estructurales a las que se refería Ricardo. Es decir, al final de cuentas, sí es un cambio que tiene que ser estructural, tiene que ser un cambio integral y que tiene que tener un componente de integración regional, porque el cambio climático en Centroamérica nos afecta a todos los países de forma diferenciada, pero inexorable. Al final de cuentas, nuestras costas van a ser afectadas, nuestras islas van a ser afectadas, estamos viendo por el tamaño de la zona los efectos de estos grandes fenómenos climáticos, vamos a tener terremotos, vamos a tener también erupciones volcánicas. Entonces, hay que hacer un esfuerzo que es estructural y en donde la administración Biden, con una perspectiva de un poco más de largo plazo, podría ayudar. Lo que pasa es el tiempo. El tiempo. ¿Cómo hacemos para que esto se materialice pronto? Y hay procesos aquí internos en Estados Unidos, yo les hablo desde Miami, que tienen que pasar por un montón de etapas de asignación de recursos en un país que está gastando no billones, sino trillones de dólares en la recuperación por la pandemia, que es una prioridad que ya también recogió la nueva administración. Entonces, yo creo que, sin embargo, este podría ser un nudo, podría ser un eje del trabajo con la administración Biden, que además ha asumido este compromiso con el cambio climático de manera muy frontal, incluso echando para atrás algunos de los compromisos que asumió, mejor dicho, de las decisiones que tomó Trump, como sacar a los Estados Unidos de la conferencia sobre cambio climático. Entonces, yo a eso lo veo bien y creo que además a Estados Unidos le conviene por dos razones. Una tiene que ver con migraciones. La administración Obama no fue suave con las migraciones, no lo fue. Sí, la cantidad de deportaciones que hubo de centroamericanas y centroamericanos durante esa administración fue muy alta, pero como dice Claudia, tenemos desafíos humanitarios que atender ahí, que necesitamos ver pronto. Y las migraciones, las caravanas, van a empezar a llegar más grandes que nunca y tendremos que ver qué hacen los países centroamericanos y México con esas caravanas ahora, ¿verdad? Y cómo van a ser atendidas en Estados Unidos. Y el otro tema es el crimen organizado transnacional. Y aquí José Miguel Cruz es la persona que ha estudiado eso con mayor detenimiento de todos nosotros, ¿verdad? Pero yo sí creo que, al igual que lo hemos visto con el COVID, es muy peligroso que esas fuerzas oscuras aprovechen los desastres de estos días para fortalecerse en lugar de debilitarse como debería de ser. Sí, puntos muy, muy importantes los que mencionas. Han hecho unas preguntas muy puntuales, pero voy a aprovechar a regresar al tema de voluntad política y te plantearon una pregunta para vos, presidente Solís, de qué factores consideras influyen de manera positiva o negativa para la motivación de esa voluntad política en un gobernante que le permita impulsar estas acciones anticorrupción. Bueno, yo agradezco la pregunta, pero en realidad ya la contestaron Claudia y Ricardo, ¿verdad? La voluntad política no existe en el vacío, no es una cosa que aparece de un momento a otro, se construye. Es decir, es el fruto de acciones deliberadas de orden local, nacional y de orden internacional. Y en materia internacional, Claudia señalaba algunas cosas que me parece importante recordar. Una, la consistencia del mensaje. El mensaje tiene que buscar ser armonizado.
Hace algunos años la Unión Europea se ponía de acuerdo antes de que salieran sus representantes a hablar a la sombra de la política exterior comunitaria. Últimamente ha sido más difícil para la Unión Europea conseguir consensos. Entonces cuesta mucho que el mensaje sea claro y sea unívoco. Pero creo que la consistencia del mensaje, al menos entre la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países de América Latina, o al menos del G20 o del G7, sería muy importante. Consistencia. Que haya contenido. Es decir, aquí también es importante la cantidad de recursos disponibles con objetivos claros. Van a aparecer, yo creo que una que hay que mencionar es inevitable, China va a aparecer muy pronto en Centroamérica. Son 3 países que no tienen relaciones con China continental, sino con Taiwán, Nicaragua, Honduras y Guatemala, y van a aparecer a ofrecer recursos que serán bienvenidos, por supuesto, como tiene que ser en una situación como esta, pero que van a tener objetivos extra inmediatos, ¿verdad? Entonces hay que matizar, hay que equilibrar, me parece que ese es otro factor. Entonces el aporte tiene que ser importante, y finalmente no olvidar lo que Ricardo señalaba también, que me parece muy importante. No puede haber una intervención internacional que no contemple las raíces, el arraigo local. Tiene que estar arraigada localmente, y eso requiere socios, requiere instituciones que sean capaces de recibir esa ayuda, acompañarla y garantizar el buen uso de la misma. Y presionar a los gobiernos, por supuesto. La presión interna es fundamental para que esa voluntad política se construya. Gracias. Han llegado varias preguntas sobre la lucha contra la corrupción en El Salvador. Bueno, hemos hablado de la CICIG, la MAXI. El presidente Bukele creó la CICIES con el apoyo de la OEA. No sé quién quiera comentar sobre cómo está viendo la lucha anticorrupción en El Salvador actualmente y el trabajo de la CICIES. Si quiere, puedo comentar un momento. Dale, Ricardo. Porque yo creo que es importante aquí tomar cuenta de que en El Salvador ya hubo una época de una lucha fuerte contra la corrupción que no envolvió un mecanismo internacional, sino que fue nacional. Y entonces lo que vimos, de cierta forma, fue que las Naciones Unidas, apoyando a los esfuerzos guatemaltecos, fue el primer modelo. Maxi fue el segundo en Honduras con la OEA, y en El Salvador tuvimos otro modelo. A final de cuentas, los 3 tuvieron un apoyo internacional como un componente esencial para darle, digamos, un poco más apoyo directo a las personas, a los actores nacionales que estaban llevando a cabo sus funciones. Y yo creo que ese es un elemento que es inevitable. Eso tiene que existir en la actualidad, porque infelizmente esa capacidad de proteger a los defensores de la lucha contra la impunidad necesitan otros actores desde afuera para dar ese apoyo. En el caso del CICIES, ya vimos la semana pasada uno de los primeros pasos impresionantes, porque fueron, digamos, es una institución donde todavía se está consolidando exactamente cuál es el papel y cuál debe ser el papel y cómo va a ser la actuación, pero ya estaban actuando en una forma muy clara de recaudar informes, información que señalaba posibles actos irregulares por actores públicos, y pasando esa información a los actores nacionales designados para llevar a cabo una investigación y un posible enjuiciamiento si llega a ese punto. Entonces, para mí, yo creo que son 2 elementos cruciales aquí. Primero, pueden haber diferentes modelos. No hay una fórmula que va a funcionar en todos los países o en toda la región. Segundo, es esencial elevar el trabajo de las instituciones internas, como ya hemos comentado varias veces, pero solo para darle un énfasis final. En el caso de CICIES, van a tener que ser instituciones salvadoreñas que impulsan esto, y que parece ser que el papel que está utilizando el CICIES es exactamente ese, de apoyar instituciones en vez de absorber las
facultades o las capacidades de entidades nacionales, con el fin de poder llevar a cabo una investigación y un caso jurídico, si fuera el caso, que pueda sostener y sustentar ataques jurídicos también, se puede llevar a una conclusión muy clara. Entonces, está evolucionando la situación allá, pero para mí queda muy claro que el CCS tiene un futuro, parece ser que tiene un futuro importante en El Salvador. Gracias, Ricardo. Claudia o presidente Solís, ¿no sé, quieren añadir algo sobre El Salvador? Antes de irme entró una pregunta sobre Honduras. Sí, quizás mencionar que el trabajo, la lucha contra la impunidad en la corrupción y la corrupción en El Salvador se está desarrollando en un ambiente, en un espacio público bastante hostil. Creo que cuando fue electo el presidente Bukele, todos tuvimos como por lo menos, si no esperanzas, expectativas de cómo se iba a fortalecer el sistema de justicia, la democracia en El Salvador, pero tristemente, y por sus propias expresiones, como el asalto a la asamblea meses atrás, y también sus expresiones públicas de desacato a órdenes judiciales, como la más reciente en el caso del juicio del Mozote, donde se le ordenó entregar los archivos militares, y también lo que ya mencioné sobre la campaña de estigmatización y de criminalización en contra del Faro, pero no solo en contra del Faro, sino en contra de cualquier voz disidente, defensores de derechos humanos, organizaciones de mujeres, pues son señales de alarma, ¿no? De cuál debería de ser la actitud de un presidente. Por supuesto que sería no tolerar la libertad de expresión, sino promover la libertad de expresión, la disidencia, la libertad de asociación, el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Y creo que ninguna lucha contra la corrupción se desarrolla en el vacío, y esas señales por parte del máximo representante del Ejecutivo en El Salvador son sumamente preocupantes. Yo quisiera, Adriana, si me lo permites, referirme a otra cosa que no es esta, pero que no quiero que se nos quede en el tintero. Dale. Efectivamente es un argumento que se está usando y que no es cierto. Don Vladimir Vázquez pregunta que siendo Biden un presidente de izquierda, que si es posible que se fortalezcan su apoyo a Nicaragua, Venezuela y a los regímenes en esos países. Yo quiero señalarle a don Vladimir que Biden no es un candidato de izquierda, no es un socialista, no está de acuerdo con el gobierno en Nicaragua, no está de acuerdo con el gobierno en Venezuela, y ese es un estigma que se le ha querido poner a Biden, a la vicepresidenta electa Kamala Harris y al Partido Demócrata a lo largo de toda esta campaña electoral en Estados Unidos, y me parece que hay que enfrentarlo de una vez y directamente, porque además de no ser correcta esa afirmación, da pie para que haya dudas respecto del compromiso que pueda tener la nueva administración en Estados Unidos con respecto a derechos humanos. Al respecto a los derechos humanos, hay informes de expertos independientes, una de esas expertas fue Claudia, respecto a crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Hay un informe similar de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas con respecto a crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Son regímenes dictatoriales, inadmisibles, que ameritan de la comunidad internacional el mayor repudio. Y yo creo que hay claridad en la administración Biden respecto de eso. Me parece que el envión, digamos, del mensaje que va a tener que mandar Estados Unidos al respecto va a tener que ser muy claro, pero sí quería pronunciarme de manera muy contundente respecto a ese tema. Gracias. Solo un puntito más en este mismo sentido. Dale. Solo un minutito, que concuerdo absolutamente con lo señalado por Luis Guillermo. A mí, que me tocó trabajar justamente como parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes para Nicaragua, pude observar que los esfuerzos desde Estados Unidos en condenar la represión, las gravísimas violaciones de derechos humanos que provocaron el éxodo de nicaragüenses hacia muchos países centroamericanos, pero especialmente hacia Costa Rica,
han sido un esfuerzo bipartidario. En todo momento fueron ambos partidos los que han condenado las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen Ortega y Murillo, que se han traducido en la ejecución de cientos de jóvenes y cientos también de presos políticos, algunos de los cuales aún se encuentran privados de libertad. Entonces no va a ocurrir un cambio de política a favorecer y apoyar a un régimen dictatorial como, hablo de Nicaragua porque me es más cercano, como el que se está viviendo en Nicaragua. Creo que son... Adriana, dale, por favor, Ricardo. Muy importante estos comentarios. Sí. ¿Por qué? Porque hay, y este es mi criterio personal y analítico, que es que aquí lo importante es acordarse que la ideología importa menos en las Américas en estos días que a décadas atrás. Pero lo que sí es muy importante es que ha habido cierto movimiento hacia digamos, una tendencia autoritaria que transciende ideología y que no es algo nuevo, sino que, como comentó el expresidente en el inicio, que está reanimando una tendencia que ha existido infelizmente en muchos países de las Américas por mucho tiempo. Y podemos ver, y como lo hemos comentado aquí, en todos los países donde hemos comentado han habido atrasos y amenazas a una cultura democrática. Lo que pueden saber es que hay un apoyo bipartidario en los Estados Unidos para el fortalecimiento de una cultura democrática en las Américas. Ese es el deber, tenemos todos un deber bajo la Carta Interamericana y entonces ese va a ser el eje de de la próxima administración, a mi juicio, hablando así como por mi parte. Sí. No, puntos muy importantes y gracias por recalcar esto, porque como menciona Ricardo, los ataques al Estado de Derecho, los problemas que hemos venido, desafíos que hemos venido discutiendo, no han tenido ideología. Para cerrar, pero quiero darles el espacio también si hay algunos comentarios finales que quieran hacer, pero entró una pregunta sobre las elecciones en Honduras. Uno, por preocupación de elección de candidatos que quizás tengan señalamientos en temas de corrupción y cuál debería ser la estrategia de la administración, pero quisiera ampliar un poco la pregunta al tema del proceso electoral en Honduras, dado las irregularidades, las debilidades, los problemas que hubo en el proceso del 2017, reformas electorales que no se han llevado a cabo todavía, a pesar de que han sido recomendadas por diferentes entes de observación electoral. Y el tema que Maxi trató de atender en el caso de Honduras, pero que lo vemos en los otros países, como bien señaló el expresidente, el caso de Mario Estrada en Guatemala es quizás uno de los más ilustrativos sobre el ingreso de dinero sucio ilícito a la política y a los procesos electorales. Entonces, no sé si quieran abordar este tema de cuál podría ser recomendaciones, una política, iniciativas de la administración Biden para poder tratar este tema tan importante. Bueno, para finalizar mi intervención, porque ya se nos vino el tiempo encima, simplemente querer insistir en la importancia de que los procesos electorales sean escrupulosamente observados y rigurosamente administrados. Me parece que la posibilidad de que se metan por los resquicios de malos procesos electorales elementos que sean muy negativos, liderazgos que sean muy negativos para la democracia es muy alta en Centroamérica. Y en ese sentido yo esperaría que estos procesos mantengan esa atención de parte de la comunidad internacional. Y lo otro es que, si bien es cierto hay que garantizar el principio de presunción de inocencia, pues aquellos que tengan evidencias de que posibles candidatos, candidatas a la presidencia o a cargos de elección popular están vinculados con organizaciones del crimen transnacional organizado o que tienen altos cargos de corrupción, tienen que llevar adelante esas denuncias y colocarlas en
en las instituciones judiciales que correspondan para que sean investigadas y hacerles denuncias que tengan que hacerse. Creo que el silencio puede ser el peor enemigo de la democracia en estos momentos para Centroamérica. Claudia o Ricardo. Sí, yo quizás muy brevemente, porque ya estamos sobre el tiempo, decir, Adriana, que coincido con los enormes problemas. Bueno, la OEA señaló que la elección había sido fraudulenta y desde el 2017 y no se hicieron las reformas institucionales necesarias, reformas electorales indispensables. Y la llamada de atención, que es la condena del hermano del presidente Juan Orlando en Nueva York, nos hace ver cuál es el papel que juega el crimen o ha jugado el crimen organizado y el dinero proveniente de narcotráfico en la política hondureña. Algo que no podemos dejar de ver, sobre lo que tenemos que tener los ojos muy abiertos para evitar que una persona que esté vinculada con este tipo de mafias termine siendo electa, y subrayar lo que ya decía Luis Guillermo, ¿no? Estados Unidos tiene enorme información de cómo operan estas organizaciones criminales en la región, y creo que a toda costa se debe evitar que una persona que pueda tener vínculos con el narcotráfico pues termine siendo presidente de Honduras, haciendo las denuncias que se tengan que hacer a las autoridades a donde sea correspondiente. Gracias, Claudia. Nos quedan 2 minutos. Ricardo, te doy la última palabra. Bueno, muchas gracias. No me pertenece, pero lo voy a tomar. Entonces, solo debo decir que aquí lo importante es que, tomando el tema aquí de la conferencia, de este evento, yo creo que el hecho es que un esfuerzo integral para proteger y sustentar y apoyar no solamente a la sociedad civil, pero más que todo el Estado de Derecho. Me imagino que ese será un eje central de la administración de Biden, según todo lo que hemos visto y lo que hemos platicado aquí. Pero yo creo que también hay un elemento muy importante, que también está entrando con un cierto realismo que sería difícil para una persona tener si ya no hubieran pasado por los pasos que ha conocido, no solamente el presidente electo, sino que también la gente alrededor de él, sabiendo de que esta es una situación tan compleja que requiere a muchas voces allá. Entonces, me alegro que estén haciendo esto. Yo creo que es muy importante que se haga esto a menudo y bastante para informar a todos los actores aquí, porque este va a ser un trabajo, claro que va a ser un trabajo de político y de Estado, pero también un trabajo de hormigas y con personas que ya tienen un conocimiento del terreno, que pueden dar informaciones que pueden ayudar en el momento, ¿no? Digamos, porque yo creo que el expresidente lo señaló muy bien. 4 años son pocos y tienen que estar listos para hacer ese trabajo inmediatamente. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hemos llegado a la hora, y como he sido bien entrenada en Estados Unidos a ser puntual, quisiera primero agradecerle a nuestros panelistas por sus comentarios. Creo que esto nos da para continuar, y concuerdo con los comentarios de Ricardo, de poder continuar con estas discusiones sobre un tema tan importante para la región. Agradecerle a quienes nos acompañan. No sé si José Miguel o Luis, expresidente Solís, si quieren dar las palabras de cierre como patrocinadores del evento. No sé si José Miguel estará disponible, pero en todo caso, José, yo quisiera, en nombre del Centro Kimberly Green de Asuntos de América Latina y el Caribe, agradecer a la Fundación Seattle y a todos nuestros participantes, tanto a los panelistas distinguidos que nos acompañaron, como a nuestra audiencia por su presencia esta tarde. Pero aquí está José Miguel y le dejo a él más bien entonces el cierre. Adriana, muchas gracias por la moderación estupenda que has hecho. Así es, yo solo quiero reiterar lo que dijo el presidente. Muchas gracias a todos ustedes, Adriana, Claudia, Ricardo, presidente,
a quienes han atendido este evento y a todas las personas que lo han hecho posible. Gracias. Creo que ha sido una discusión muy importante y como dijeron todos, es una discusión que vamos a seguir manteniendo bajo otra modalidad el próximo año. Así es que, por favor, de nuevo, gracias a Seattle International Ford Foundation, a FIU, a WOLA también, por prestarnos a Adriana y a todos ustedes por este evento. Que tengan todos muy buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Luego. Oh.